Bueno, pues bienvenidos a Ara Story Untold, un juego 4X muy parecido a Civilization, Millennial y demás, pero bueno, con bastantes... Hay muchas cosas que cambian en este juego y te la quiero enseñar. Lo primero, para saber si te gusta cómo funciona el juego y demás, y justo al final de este vídeo, que lo tendrás abajo, está la review de lo que opino de este juego. Lo primero que voy a hacer va a ser acoger a Tokugawa y Ieyasu, más que nada porque como ha salido ahora el Ghost of Yutei y ha salido también, que bueno, han atrasado el Assassin's Creed Shadows, decir que si sabéis la historia de su hijo y de Oda Nobunaga es spoiler para todo esto. La verdad que es un líder muy defensivo, se adapta mucho a lo que es mi estilo de juego. Aquí se ve principalmente la clara diferencia, me ha sacado un spot muy bueno. ¿Por qué? Porque aquí hay una granja de trigo, aquí hay un yacimiento de cobre, creo que aquí hay comida, sí, ballenas y encima uvas. Aquí, como veis, ya la primera diferencia con estos juegos es que no son hexágonos que tienes que construir alrededor, sino que son zonas en las que tienes, por ejemplo, aquí ya son 4, son 5, que es como el centro urbano, y otros 4 más. Lo otro funciona exactamente igual, hay zonas que te dan diferentes recursos, ya sea comida, ya sean materiales, ya sea lo que sea. Bueno, eso funciona de una manera similar, pero bueno, ya veréis las primeras diferencias. Y te da, pues como siempre, la unidad de exploradores. Me gustaría, lo primero, importante, explorar. Aquí hay recursos por el mapa, que es muy importante cogerlos. Y también hay zonas, por ejemplo aquí, que hay pumas, también hay lobos, hay osos, hay leones, hay de todo, que los puedes cazar. Te quitan vida, obviamente, es un combate que dura, creo que dura 2 turnos, correcto, y tiene un nivel de peligro, cuanto más nivel de peligro, más daño te hace a las unidades. De momento estos no, que quitan mucho, son bastante peligrosos para unidades como esta, pero sí que quiero explorar y conseguir recursos, así que eso. También las ciudades construyes ahí, no construyes como en Civilization o en Millennia, que construyes dentro de la ciudad. Aquí construyes en estas zonas. Lo que sí que me gustaría primero es el taller. A ver, ya he jugado un poco, ya sé un poco cómo va y por eso lo estoy explicando un poco, pero bueno, ya desarrollamos la partida, ¿no? Vale, primero el taller y lo explicaré porque cuando termine los 6 turnos, también. Vale, pues sí que me gustaría a lo mejor la cría de animales, porque me da el arado, así mejorar las granjas. Seguramente la primera expansión sea aquí por el trigo. Ay, es cebada. Pensé que era trigo. Trigo es este. Vale, bueno, da igual porque han grano los dos. O sea, no cambia mucho. Vale, en los alijos hay recursos. Aquí me ha dado, que lo pone por aquí, 2 de macetas cerámicas que se pueden vender, se puede comerciar con ellos o lo que sea. 2 de vino y 20 riquezas. Que las riquezas vienen muy bien, pues para lo de todos estos juegos. Yo le doy aquí y avanza mucho más rápido. No estaría mal usarlo ahora para meterle ya las viviendas. Y a lo mejor me da un plus al principio, porque la riqueza yo voy a seguir explorando a tope y entonces va a hacer que yo consiga muchos recursos. Vino que me da más de felicidad y menos de conocimiento. Eso no me interesa nada. Lo de que no tenga conocimientos, bastante mal. Y estos que hagan banquetes. Gasta comida, vale, me quedo en 0. Me aumenta un plus. Esto también es otra cosa muy importante de este juego. Lo de la producción. Y lo explicaré cuando termine el taller. Le voy a dar aquí porque me va a hacer un 50%. Entonces en 8 turnos lo tengo. Gasto comida, me quedo sin ella. Pero el banquete lo que hace es que aumenta el crecimiento de la ciudad. Te da más 5 de comida para la ciudad y aumenta 10 de felicidad. Pierdo no tener comida por turno, pero a cambio hace que la ciudad crezca mucho más rápido. Vale, siguiente. Sí que me gustaría esto. Más recursos porque me estoy quedando a nada. Y aunque me da igual gastar al principio porque es una tontería. Vale, ya tengo el taller, importante, y las viviendas para que esto crezca aún más rápido. Ya que la granja igual no llego. Y la granja la quería poner aquí. Vale, entonces vivienda y ahí mismo. Da igual. El sitio es indiferente. Vale, aquí era lo que decía antes. Aquí puedes generar suministros como lo que hice antes, ¿no? Bueno, pues con esto, importante, hacer herramientas de piedra. Aquí puedo mejorar y a lo mejor en vez de hacerlas en 19 turnos, las hace en la mitad. O las hace en vez de en 19, en 10. Una cosa así, más o menos. Y cestas sí que me gustaría hacer una después. Voy a hacer una herramienta de piedra y una cesta. Y que vaya mucho más rápido. Pierdo dinero, pero al principio da igual porque los consigo de otras fuentes. Vale, 6 turnos para esto. De momento no me deja hacer nada. Uf, no me gusta nada esto. Es una tribu que no me llevo mal con ella. Sí que me gustaría llevarme mejor para que no me atacaran. Y creo que voy a intentar hacer un pacto con ellos. O hablar o lo que sea. Porque sí que me interesaría que yo hiciese una chisma de colonos para aumentar la otra ciudad y que no me atacaran, básicamente. Pero no me deja. Sí que me gustaría hacer a lo mejor la otra ciudad. No es mal sitio no es mal spot. Es verdad que hay muchos animales, aquí hay trigo y no hay muchos materiales que se vean como pueda ser, pues esto, lo de la caza y demás. Pero bueno, seguramente por aquí sí habrá. Vale, primera investigación importante, que así me dan animales y estos aparecerán por el mapa por aquí. Una vez investigado ya. Vale, pues aquí de momento no hay ninguno. Sí que podían salir, pero aquí no hay. Vale, lo siguiente que sí que estaría bien sería lo de tiro con arco. Si voy a atacar ya, pero estos de momento están neutrales. Si fueran ofensivos sí que me gustaría atacarles para quitarles de en medio y hacer la ciudad por aquí, pero diría que no. Lo siguiente a lo mejor sería, tengo un lago al lado, entonces para conseguir comida estaría bien. Vale, voy a luchar contra el lobo, que así más o menos lo enseño lo que hace. Y el lobo es el más esto, mira, da 1 de pieles
y da 5 de comida, que me viene bien porque no estoy generando nada. Vale, unidades activas, inactivas, para allí y siguiente turno. Esto ya debería estar construido. Creo que ahora ya he construido todo y ahora se ve. Tengo la vivienda y creo que aquí ya habían casi terminado. Vale, lo que decía antes de... porque ya tengo una de herramientas de estas. Vale, pues con esto le puedo dar aquí y en vez de en 4 turnos creo que lo bajará. Antes de eso, producción 13 tiene ahora. Si le doy aquí... 16. Y no ha bajado ningún turno, pero bueno. He perdido esto, pero sí que aumenta la producción y baja los turnos. Lo siguiente que me gustaría es el arado. Voy a hacer uno y luego que haga herramientas de piedra como un loco, porque van a servir para todo. Vale, ciudad inactiva, de momento no tengo nada. A lo mejor sí que me gustaría los colonos, aunque no tengo todavía comida, o sea, que hagan otra cosa. Bueno, a lo mejor hombres con lanza estaría bien para que fueran cazando por ahí. Así que de momento lo voy a hacer porque solo me cuestan 1 de comida y de momento comida tengo de sobra. Vale, estos que sigan haciendo comida y aquí tengo ya el banquete. Con esto me aumenta mucho la producción de la ciudad. Ahora no porque ya estaba en un turno, pero en el siguiente turno sí que aumenta mucho la producción de la ciudad. Vale, quiero avanzar aquí, quiero descubrir todo esto y he visto que hay esto. Esto es muy importante el cobre ahora mismo. Vale, esto era lo que estaba buscando ya. Que pudiera reclamar territorios. Voy a reclamar el de arriba porque aparte de cebada tenía el yacimiento de cobre. Que viene muy bien. Además tiene 5 zonas. Ni tan mal. Este termina el siguiente turno, los hombres con lanza. En 22 el crecimiento y en 2 esto. Vale, de momento ni tan mal. Voy a conseguir los recursos estos. Vale, ¿qué me ha dado esto? Me dio algo. Vale, he cogido al hijo, me ha dado un banquete, un arado, una rueda, una túnica, un perfume y una de seda. Y he fabricado una cesta. Vale, la cesta, también importante. No sé cuánto me bajará, que esto sí que no lo vi. Porque tengo ahora que estoy construyendo, bueno, la granja no tiene nada que ver. La vivienda la tenía por aquí y en 16 turnos tengo viviendas. Pero si pongo la cesta, que no sé dónde está aquí, no, me aumenta la producción, pero no, o sea, me aumenta 1. Entonces, tampoco es mucho. Luego esto todavía no lo tengo, que se desbloquea el nivel 3 de la ciudad, así que... Vale, ya tengo cuerda, Stonehenge... Campamento maderero importante porque gastan un montón de madera en todas las ciudades y demás. Vale, igual ahora el silo también, muy importante para la comida. Y estos que vayan cazando por aquí, que me van a dar un montón de comida. Así también tengo en 3 turnos que va a acabar esto. Me imagino que en 3 turnos, si cazo estos 2 o cazo otro más, consiga ya los colonos. Y los voy a poner por esta zona, aquí espero, y que vayan creciendo. Que me gustaría llevarme bien con esta civilización, o sea, con esa tribu. Pero bueno, si no, pues les acabo con ellos y ya está. Bueno, evento. A ver, me quita 10 de... No, nunca leo esto porque da igual. O sea, es un poco de historia de lo que puede pasar y todo eso. Pero bueno, envías a un batidor, me quita felicidad, pero me da 5 joyería y 5 de macetas. Me quita durante 10 turnos. O me quita seguridad y me da joyería y macetas. A ver, no está mal, sobre todo para llevarse bien con alguna civilización. Cuando se encuentra una... les puedes dar cosas y te llevas mejor. Y para hacer rutas comerciales, para que no te ataquen o lo que sea, pues viene bien tener recursos. Vale, creo que ya está. He completado todo y tengo recursos suficientes. O sea que lo siguiente va a ser lo importante, que va a ser los colonos. 8 turnos es muchísimo. Poco a poco, porque ahora mismo es lo que más me sale rentable para... Porque como tengo la de investigación con el líder, cuantas más ciudades tenga, más rápido va a ir todo. Y más prestigio también ganaré. Está un poco tocado el men, así que cúrate un poco... Y sigue, moluscos, ballenas y aquí no lo he visto. Esto era lo que quería, hablar con los vecinos para llevarme bien con ellos. Me baja la producción y me da un tejido y una de relación. A ver, sí por lo que dije antes, me interesa llevarme bien. Vale, ahora sí que estoy en neutral. Antes estaba como en neutral, pero tirando a... no te fíes que te ataco. Entonces ahora, bueno, por lo menos, oye, neutral. La botica me da salud y más de conocimiento... Ostras, de cabeza, que así avanzó antes también. Vale, y otra cosa es esto, que son las eminencias de la ciudad. Más 2 de investigación por turno en las ciudades, producción de construcción de ciudades, crecimiento. Con un nivel de población inferior a 5, o sea, para las ciudades nuevas. Vale, me interesa esto yo creo que al principio. Porque me da crecimiento de la ciudad en todas las ciudades que tengan nivel de población 5 o menos. O sea, en principio son todas. Porque sea esta que voy a hacer ahora, o sea, esta que tengo ahora, más la otra que voy a hacer ahora, que la que salga. Vale, creo que es buena zona para explorar esta. Veo unas montañas por aquí, que a lo mejor sería la siguiente expansión. Vale, importante. Siguiente zona para esto. Sí que me gustaría el mar, porque ya que tengo las zonas pesqueras, sí que me gustaría esto, porque así consigo lo de las ballenas. Vale, es en el siguiente turno, así que sin problema. Voy a aumentar esto también, que lo haga en el siguiente turno y así... ya construyo lo de pesca y así consigo más comida. Vale, puedo hacer otra porque ya es nivel 3. No me había dado cuenta que era ya nivel 3. O no sé si lo acabo de conseguir. Vale, prosperidad y felicidad. Felicidad, de momento no me interesa nada. Voy bastante bien en todo. Vale, cuanta más calidad de vida sí que me dan mejor prestigio. Pero bueno, de momento como estoy por encima del 50,
todo, lo voy a guardar por si acaso, para que no aumente mucho y luego pase cualquier cosa, lo bajen un montón y estén apuros, porque sí que luego te baja el prestigio y todo eso. Mira, que sigan explorando. Sí que me gustaría encontrar más zonas. Vale, ya tengo los colonos, ya puedo construir lo de la pesca, perfecto. Y estos que vayan... Creo que esta zona no sería mal. Creo que puedo mirar a ver... ¿Cuántas zonas tiene esto? 2. Esta tiene 5, para el principio es súper importante esto. Y estos que vayan a por el lobo. Que así tengo todas las zonas ya disponibles. Vale, nación encontrada. Mira, George Washington. Me llevo neutral. Vale, por esto decía lo de los regalos. Le voy a mandar una de estas... que aumenta 4. Si le mando otra de estas, son 3 y 5. Bueno, el vino que encima lo puedo conseguir fácil. Le voy a enviar una de vino, que así me tengo amigable con él. Vale, otra cosa que quería comer. Jolín, es que no paro, ¿eh? O sea, este juego es todo el rato hacer cosas. Mira, es una cosa que me gusta mucho, porque ya sea eventos, manejar ciudades, hacer lo de las gestiones estas de hacer suministros o todo eso, entre una cosa y otra, no paras. Ahora estoy el primero de todos, porque bueno... Estoy jugando en normal, tirando un poco un grado más a difícil, porque sí que he visto que el modo fácil es bastante fácil. Si estás empezando, te lo recomiendo, activarte el tutorial, ponerte el modo fácil y te hace un poco de guía de cómo empezar, qué tienes que construir, por qué lo tienes que construir y demás. Es un poco... A mí me parece un poco ambiguo porque hay cosas que verdaderamente no son la mejor que puedes hacer, porque te recomiendo hacer la granja lo primero para olvidarte la comida. A mí no me parece la mejor opción. Sí que considero que el taller es mucho mejor porque te da suministros al principio que te sirve para mejoras y tardan unos turnos que son muy importantes al principio del juego. Y la granja, cazando o consiguiendo recursos externos, los puedes conseguir fácilmente. Seguramente me venga un pro y me diga que no es así, pero bueno, para mí es la forma de pensarlo. Aquí parece que no sé si te dan algo, pero sí sé que si queda de los dos últimos, aquí, por ejemplo, mira, George Washington va bastante mal. Bueno, con 2 de diferencia tampoco es mucho, o sea, no es ínfimo la diferencia. Pero, por ejemplo, desaparecería. Literalmente llega una nueva era, que no sé cuál será, y desapareces del mapa totalmente. Tus ciudades, todo, todas. Dejas de jugar. Que esto, claro, en partidas normales es más difícil quedar mal, o sea, no sé que te pasen muchas cosas y quedes mal, pero claro, en multijugador esto es duro, porque es adiós partida. No es que ni que te conquisten ni nada, no, es que te vas. Vale, me ha propuesto un acuerdo comercial, me parece muy bien. Venga, por lo menos, mira, ahora ya estoy en confianza con él aceptando esto. A ver, no me perjudica en nada tampoco, entonces pues dale. Vale, ahora ya está, ostras, ¿ves? También hay turnos en los que no haces nada, como en todos estos juegos, que parece que no haces nada, pero llega un turno en particular y dice, ojo, que se vienen cositas. Por ejemplo, ahora, ya he construido esto, que me da sal, si no veo mal. Me da o sal o aceite. Me pone por defecto la sal. No sé qué es mejor. Le voy a dejar a la sal, que es un recurso muy bueno antiguamente, más que el aceite. De momento se queda así. Me da también comida, obviamente. Correcto, me da comida por esto. También me da sal, que es un recurso que se puede vender y es muy valioso. Y de momento lo voy a dejar así. Vale, ya puedo construir otra cosa. Tengo mucho por hacer, porque por ejemplo, de madera estoy en +1. Es muy poca madera, porque la voy a usar sí o sí, sobre todo para ciertas mejoras, pero también me vendría muy bien la botica, porque me aumenta el conocimiento de la ciudad. Y la salud me da igual porque voy bastante bien. Voy a hacer el campamento maderero, básicamente porque tarda 3 turnos menos, entonces de momento lo voy a dejar así. Vale, tengo la otra ciudad que es Denver, que no sé por qué es Denver si soy japonés, pero bueno. Y aquí importante estoy en -3 de riqueza, que es todo mal. Estoy en +1 de comida solo, y tengo algo por aquí para hacer. No. Diría que a lo mejor el taller no me renta porque no puedo construir nada. Quizás la vivienda no esté mal, porque así aumenta más la población. Vale, me da o seguridad, creo que le voy a dar a conocimiento, para que vaya mucho más rápido lo que investigue, que no estaría nada mal. O sea, que vayan todo lo que son las investigaciones de esta es más rápido. Entonces, bien, mira, en el siguiente turno ya tengo el tiro con arco. Vale, esto es Washington. No sabía que está tan cerca. ¿Y que estos cacen? Que mira, hay muchos lobos por aquí, así también, como estos suben de nivel. Vale, ya tengo todo esto, formación en cuña, campamento de caza, todo esto, bien, perfecto. Y otra cosa, que no sé si lo comenté antes del juego, que diferencia mucho de estos, es que si yo ahora me pusiera a investigar el trabajo en bronce, estas dos las perdería. O sea, no puedes volver a investigar lo que ya ha pasado. Además, creo que lo pone por aquí. Seguro que quieres investigar, abandonarás otras tecnologías. O sea, esto lo pierdes. Y es importante. Porque, por ejemplo, la cerámica de pan, además que la puedes mejorar ciertas cosas, puedes comerciar con ella también. Y el vino, que antes me lo han rechazado, pero es un elemento bueno para comerciar. Vale, pierdo 50 materiales y me dan 2 herramientas de piedra. Vale, otra cosa que no me había fijado, no lo había leído, o sea, ¿hasta qué punto lo de no leer las cosas? Vale, cuanto mejor calidad de vida tengan todos, uno, más produce.
o sea, más producción hay. Ahora tengo un 17 de producción por turno. Si aumento la felicidad, aumentará la producción. Esto, la investigación que hace cada ciudad por turno, aparte de, por ejemplo, creo que tengo valor por el líder. Tengo aparte, bueno, lo que genera esto. Luego, prosperidad. Pagan más impuestos, potencia las unidades militares y tengo mucha seguridad y ya está. Entonces, creo que ahora sería muy importante mejorar todo esto. Esto, por ejemplo, con la botica, esto con alguna cosa de estas, mira, me da 15 de felicidad y 10 de prosperidad. Pues no está tan mal. Mira, ha subido a 21. O sea, todo esto te daría menos. A ver si lo quito. Es durante 10 turnos. Por eso digo que a veces hay que construir muchas más cosas. O sea, hay que producir ciertos materiales que a lo mejor al principio no tienes. A lo mejor esta zona es buenísima. O sea, que a lo mejor reclamo esta o esta. A ver cuánto tiene de... Es una de estas dos. Vale, pues serían estas tres. Ah, no, es de Washington encima. Uf, pues esto es un problema. Pues me voy a coger este, con forma un poco rara la forma. A ver, esta o esta, uno de estos dos, porque así consigo el cobre. Sí que me gustaría, ¿te imaginas? Acabo con Washington ya. Van bastante mal, ¿eh? Podría hacerlo. Podría declararle la guerra y derrotarles, porque ha bajado también. Entonces, tienen 130, ¿yo cuánto tengo? 175. Igual me sale rentable. Quiero esto de aquí, o sea, aumentar mucho Denver. Vale, pues nada, sube de nivel, vete aquí, cúrate. ¿Dónde tengo los otros? Que se han ido por ahí a Murcia a descubrir vida. Vale, consigue esto y hacer fuerzas militares y acabar con Washington. Es lo más importante ahora mismo. Vale, la última investigación ya completada. Ahora sí, trabajo de bronce que tengo 125. Bastante bien, o sea, gasta 125. Y esto genera 10 y 2. Vale, botiga construida. Sí que me gustaría la granja para esto. Voy muy bien de comida, la verdad. La granja importante, aunque... No, todavía no. Y lo siguiente sería esto de aquí. O sea, lo siguiente sería eso y hacer soldados. No sé si puedo hacer alguna mejora para que la ciudad o todo crezca más rápido y tener más producción de todo. A ver, George Washington, ¿qué me dices? Menos 20 de comida, menos 20... Sí, hombre, y una leche. Más 10 de producción de la cosecha de la ciudad. O rechazar la asistencia. Y menos relación. Sí, hombre, claro, que me interesa. Porque encima te voy a atacar en los próximos turnos, así que vamos. De lujo. ¿Qué tal vas, George Washington, tú? Por curiosidad. Posiciones. Primero, George Washington, has crecido demasiado, yo creo, ¿no? Igual demasiado. Igual te estás viniendo muy arriba. Yo quería hacer que desapareciese. Vale. Primera nación. Eso está muy bien. Porque encima, ya digo, tengo espadachines. Esta unidad es súper potente. Porque, a ver, es muchísimo mejor que estos de aquí, que los lanceros. Aguantan más y hacen mucho más daño. Defienden súper bien, la verdad. Es de las mejores unidades defensivas. Y esto, claro, unido a que puedo generar arqueros, pues... Vale, peletería súper importante, que aumenta la salud de los ciudadanos, la producción de la ciudad y se hace con pieles, que lo voy a conseguir en cuanto pueda. Más que he conseguido pieles de la caza. Son 3 turnos, es lo que menos tardas. Igual, me interesa más acabar con Washington. A lo mejor ataco Las Vegas por tamaño, ¿sabes? Porque no me va a costar mucho hacerlo. Pero Washington sí que me interesa de verdad. Fortalécete ahí 30. Es que... O sea, me pudieran atacar todo lo que tiene esto y no me ganan. Vale, nación encontrada, era esto. Omaha. Venezuela. Simón Bolívar. Vale, Simón Bolívar, me parece muy bien. Eminencia. Uf. Es que me puede mucho que aparezca Sun Tzu. Conocimiento de las ciudades, conocimiento de la capital. Fuerza. Es que claro, Sun Tzu es muy bueno. Sun Tzu es muy bueno. Y me interesa Sun Tzu ahora. Porque si voy a combatir contra Estados Unidos... Mira, te voy a hacer consejero. Vale, está a 453 ya. Sigo primero. Hay que acabar con George Washington ya. Acuerdo propuesto. A ver. George Washington. 100 de materiales y más 35. Ni de casualidad, vamos. Ni lo sueñes. 5 de producción para todas las mejoras de tus ciudades. Vamos. O sea, me llevo peor contigo y me das más producción en mis ciudades. De cabeza. O sea, me llevo bastante mal, ¿no? Me llevo desagradable. Igual al siguiente turno... Igual te mueres. La de oro, que me da igual. A ver, George Washington, hijo. ¿Dónde estás? Declara la guerra. Escaramuza me quita prestigio. Guerra de expansión. Me quita mucho prestigio. O guerra de aniquilación. Destruye la nación enemiga. Vale, las otras son 7 turnos. O sea, 25 turnos. Y la otra son de 7 a 52. Sí que me gustaría esta. Me da menos. O sea, me quita 52 si arraso o absorbo una ciudad enemiga. Vale, tu hastío bélico no tengo. Límite de turnos 40. Menos 20 relaciones con las que no... Tal, vale. Vale. Pues entonces yo ahora cojo todos. Mira, estos son Estados Unidos. ¿Le puedo atacar? Vale, pues sí. Vale, y ahora le ataco. Este se va a mover aquí y va a atacar. Y estos se van a mover aquí. Y no es la mejor de las ideas, porque este sí que debería estar aquí. Vale. Ahora sí.
Digo, claro, porque unos ataquen de lejos, no sea yo el más listo del mundo, a uno les ataque por aquí, tardan 2 turnos y este diga, ah, sí, los arqueros solos, vale, pues ya está. No. Vale, Japón ha declarado la guerra de expansión a Estados Unidos, perfecto. Y lo malo es que voy a tener un +1. Igual debería haber cogido monarquía. Vale, puedo reclamar esto, obviamente. New Haven, con los cerdos. Gestionar carreteras, igual debería mover esto y esto. Este puede estar bajo asedio, puedo asediar las dos. A ver, me interesa aunque sea arrasar Washington, porque quiero esto. O sea, Washington me interesa 0 capturarlo, pero sí que me interesa todos estos recursos, así que nada. Vale, tú contra este. Y este le está atacando ya, le quito muchísimo. ¿Por cuántas unidades son? 3. Vale, estos son exploradores normales, que sin más... ¿Puedo atacarles? Lo malo es que estos están fortificados. Son 3, pero están... Igual debería traerlos. No, lo que debería hacer en verdad es atacar a estos. Estoy chungo, con las unidades estas de +5 salud o +5 riquezas. No, +5 salud. Estoy chungo. Pensé que iba a quitar más, Voy a llegar muy al límite. Ya he perdido casi los espadachines. Vale, ¿quieren que haga un palacio? Bien, esta ya la... Bueno, pensé que iba a tardar menos. Vale, ya tengo todo esto, que son los muebles tejedor, tintes, algodón, todo esto, bien. Y sí que me gustaría el código de leyes para tener más ciudades. Creo que he perdido. He perdido las unidades. Ostras, es que es muy tocho el de ellos. Voy a generar... Pensé que iba a ser más fácil. Debería haber conseguido, ahora que lo pienso, antes que esto... Pensé que no iba a tener problemas, pero sí los voy a tener. Tenía que haber conseguido esto para conseguir hierro. Vale, 34 turnos tengo para acabar con Estados Unidos. Estos de momento no me están atacando. Tema, estoy en una guerra. No me interesa hallarme mal con Venezuela. Me da conocimiento, todo esto son muchísimo mejores que la República. Pero es que la monarquía la voy a desbloquear ya. Es que el problema es ese, es que la monarquía va a estar ahí. Venezuela va a desaparecer. Claro, esto me hace que tenga más conocimiento, más todo. Y pueda poner impuestos, pero... Vale, igual este me interesa más con esta política. Y puedo tener 6 ciudades. Vale, pues hombres de lanza y otra de arqueros, porque ya tengo otros de hombres de lanza aquí. Entonces ni tan mal. Vale, pues ya está. Tengo otra ciudad inactiva que es esta. Creo que era la panadería lo que quería hacer ahora. Porque esto ya lo tengo. O la curtiduría. Son 6 turnos, la panadería son 2. Vale, la panadería voy a hacer aquí. Vale, atacar a esos. Hacer las paces, preparar tus ejércitos. Vale, que no. Que yo voy a ir a por ti. No entiendo por qué no me atacan. Vale, velas, muelles... ¿Y por qué no puedo atacar a este? Que es otra cosa que no entiendo. Vale, que lleguen aquí. Vale, me quedan pocos turnos ya para atacar. 26. Vale, estos son enemigos, así que voy a atacar aquí. Estos son 2, que creo que debería salir ya al tercero. Yo creo que les mato ya, Vale, reserva en Denver, desplegar. Vale, aquí he ganado ya. Vale, voy a intentar ya asaltar Washington y yo me voy a poner con este aquí. Que la verdad es que no me interesa nada lo de la religión, así que trabajo hierro y ya está. La religión, 0. Vale, ya tengo todo esto. Esto que llegue... No, que esto... No sé. 79 hay. ¿De fuerza? Ostras, es que son 35. Si lo hago desde aquí, les bajo. Espera. Tranquilo. Tú, no puedo atacarles hasta aquí. Igual debería ir a Las Vegas, Sí, porque encima aquí hay otros. Espera, que a lo mejor Las Vegas va a ser mucho más fácil, ¿no? Vale, me voy a quedar aquí. Tú quédate ahí también. Vale, ahora estos están luchando. Bien. Vale, que luchen ahí, que estos ataquen. A estos... No, a estos no, hombre, a estos no. Ah, ataca a los que... A esos. Va, ataca a todos y este aquí. Vale, y estos también. ¿Por qué? Que no pierdo nada, vale. Digo yo, ¿por qué pierdo tanto? Pero claro, esto es lo que me quito más o menos y esto es lo que les quito a ellos también. 2000 años más tarde. Me están atacando, ¿serán? Me cago en... Me da igual, esto aguanta de sobra. No me van a impedir eso y van a llegar las tropas ya. Vale, Demer, por ejemplo, ya está. Vale, decía el destino. Absorber o arrasar. Absorber está bien, porque ahora tengo hueco. Entonces, mantén la ciudad. Perfecto. Completar la captura. Y vosotros... a por estos. Vale, estos que sigan asediando, que da igual. Da igual porque en el siguiente turno se van a morir todos. Ah, vale. He ganado. ¡Hola! ¡Ay! Que no me había dado cuenta de esto. Ahora tengo Washington, Nashville. Que he ganado. He ganado la guerra. Absorber, claro. Sí. Hola, que ahora tengo todo. Claro, ahora... Todo esto ahora es una burrada lo que tengo. Porque, bueno, quedan estos, que da igual, porque les humillo a todos. Pero claro, se ha ido la civilización, ¿no? Ya. No, George Washington sigue estando, pero George Washington, ¿qué le queda? Nada, porque le quedan estos soldados. O sea, a no ser que me conquisten lo que sea, que es literalmente imposible que me conquisten. Bueno, a lo mejor si van a por Las Vegas, ahora que lo pienso. Vale, me queda derrotar a estos. Voy a hacerlo y se acaba la partida. O sea, para ellos me refiero, no para mí. Después de lo que acabas de ver, luego puedes seguir investigando, conquistando territorios y decir que la clave de este juego
me la dio Xbox, pero te quiero ser totalmente sincero con esta review. Me gusta que sigan haciendo juegos 4X y que vayan cambiando mecánicas y agregando para no ser todos copia de Civilization, que es la parte que más me ha gustado de este juego. También que al principio del juego tienes mucho que hacer, después de varias partidas le he cogido cariño, aunque tiene un gran pero. Como ya he dicho, el principio es muy divertido, pero después se hace tedioso, porque tienes muchísimo que hacer, mirar qué necesitan tus ciudades, poner a fabricar suministros, eventos, tener todo medianamente optimizado, y te sobran recursos por todos los lados. ¿Esto es una partida normal? Bueno, porque te lo puedes tomar con calma, a tu ritmo y haciendo lo que quieras. Pero no me quiero ni imaginar lo que puede durar una partida online. Si todos los jugadores tienen que ponerse a mirar cosas durante los turnos, 5 horas de partida la más corta. Te diré algo, pruébalo en el Game Pass que lo tienes ahí. Juega y decides si este juego es para ti. Si quieres más vídeos así, ya sabes, deja un buen like, comenta qué te ha parecido el juego y aquí te dejo otro vídeo que quizás te interese.